Hay algo que el padre Amorth me confesó en privado, algo que me persigue hasta el día de hoy, algo que nunca escribió en sus libros, que jamás mencionó en entrevistas públicas y que compartió conmigo solo porque sabía que yo entendería la gravedad de lo que me estaba revelando. Me dijo: he visto un exorcismo fallar de manera tan devastadora que la víctima quedó en un estado peor que cualquier posesión que hubiera presenciado en 70,000 casos. Te voy a contar exactamente lo que me reveló esa tarde, pero necesito que entiendas algo crucial antes de continuar. Esta información no es para satisfacer una curiosidad morbosa, es para protegerte de uno de los errores más peligrosos que una familia católica puede cometer cuando enfrenta manifestaciones sobrenaturales. Porque según la experiencia del padre Amorth, hay algo infinitamente peor que vivir con una posesión. Vivir con las consecuencias de un exorcismo que salió terriblemente mal. La historia que me contó sucedió en 1987, durante lo que él consideraba uno de los períodos más intensos de su ministerio. Había sido llamado a un caso en las afueras de Roma, que desde el principio presentaba características extraordinarias. Una mujer de 35 años, madre de 3 hijos, había comenzado a manifestar síntomas que escalaron con una velocidad que alarmó incluso a un exorcista con décadas de experiencia. No voy a detallarte las manifestaciones específicas, porque eso no es lo importante de esta historia. Lo importante es lo que sucedió cuando intentaron liberarla, porque ese día el padre Amorth aprendió una lección que cambiaría para siempre su comprensión sobre los riesgos ocultos del ministerio de liberación. El primer exorcismo se realizó siguiendo todos los protocolos establecidos. El padre Amorth había preparado meticulosamente el ritual, había ayunado durante días, había confesado y comulgado esa misma mañana. El obispo había dado su autorización formal después de una investigación exhaustiva que descartó causas médicas o psicológicas. Todo parecía indicar que se trataba de un caso severo, pero manejable dentro de su vasta experiencia. Sin embargo, algo salió mal desde el momento en que comenzó la oración inicial. La resistencia que encontró era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la típica resistencia violenta y dramática que conocía bien. Era algo más sutil, más inteligente, más calculado. Durante las primeras 2 horas del ritual, la mujer alternaba entre periodos de aparente cooperación y episodios de resistencia que parecían estar probando los límites del exorcista. Era como si algo estuviera estudiando la metodología del padre Amorth, aprendiendo sus técnicas, identificando debilidades en su acercamiento. Y entonces sucedió algo que jamás había presenciado en miles de exorcismos previos. En lugar de debilitarse progresivamente bajo el poder de las oraciones y rituales sagrados, la entidad parecía fortalecerse. No solo resistía las invocaciones más poderosas del ritual romano, sino que comenzó a responder con un conocimiento de teología y doctrina católica que superaba incluso al del propio exorcista. Fue en ese momento, me confió el padre Amorth, que me di cuenta de que no estaba enfrentando una posesión ordinaria. Estaba enfrentando algo que había estudiado específicamente: cómo resistir y contraatacar los exorcismos. Algo que había aprendido de exorcismos fallidos anteriores. Después de 6 horas de ritual intenso, el padre Amorth tomó la decisión de suspender el exorcismo. Era la primera vez en su carrera que se había visto obligado a detener un ritual sin completarlo exitosamente. Pero su instinto le decía que continuar en esas circunstancias podría ser más peligroso que beneficioso. Sin embargo,
El daño ya estaba hecho. Durante las semanas siguientes al exorcismo fallido, la condición de la mujer no solo no mejoró, sino que se deterioró de maneras que desafiaban toda su experiencia previa. Las manifestaciones se volvieron más frecuentes, más violentas y más inteligentes. Era como si el intento de exorcismo hubiera proporcionado un mapa detallado de las vulnerabilidades espirituales de la víctima. Lo que presencié después, me dijo el padre Amorth, con una expresión que nunca podré olvidar, me enseñó que hay destinos peores que la posesión, porque cuando un exorcismo falla de cierta manera, no simplemente regresa al estado anterior, puede crear algo exponencialmente más devastador. La mujer desarrolló lo que el padre Amorth llegó a llamar resistencia sobrenatural adquirida. Era como si la entidad hubiera desarrollado inmunidad no solo a las técnicas específicas que él había utilizado, sino a categorías enteras de intervenciones espirituales. Oraciones que anteriormente la tranquilizaban ahora la agitaban. Objetos sagrados que antes la calmaban ahora provocaban reacciones violentas. Pero lo más perturbador era cómo esta resistencia adquirida se extendió más allá de la víctima original. Los miembros de su familia, que antes solo experimentaban efectos secundarios menores, comenzaron a manifestar síntomas directos. Era como si el exorcismo fallido hubiera creado una especie de contagio espiritual que se propagaba a través de conexiones familiares. Durante los siguientes 6 meses, el padre Amorth intentó múltiples acercamientos alternativos. Consultó con otros exorcistas experimentados de toda Europa. Modificó rituales, cambió horarios, utilizó diferentes objetos sagrados, incluso solicitó la intercesión de reliquias especiales que raramente se empleaban. Nada funcionaba. De hecho, cada intento parecía agravar la situación. Fue entonces cuando comprendí una verdad terrible, me confesó. Los exorcismos no son procedimientos médicos donde el peor resultado posible es que el tratamiento no funcione. Son confrontaciones directas con inteligencias que pueden aprender, adaptarse y contraatacar, y cuando fallan, pueden crear situaciones infinitamente peores que el problema original. Finalmente, después de meses de investigación, desesperada, el padre Amorth descubrió que había salido mal en el exorcismo original. El error no había sido en la ejecución del ritual en sí, sino en la evaluación previa del caso. Lo que él había diagnosticado como una posesión severa era en realidad algo mucho más complejo. Una infestación múltiple que involucra no una, sino varias entidades diferentes operando en coordinación. El error más peligroso que puede cometer un exorcista, me explicó, es subestimar la complejidad de lo que está enfrentando. Cuando intentas un exorcismo diseñado para una entidad simple contra un sistema complejo de múltiples entidades, no solo fallas, les das información valiosa sobre tus métodos, mientras confirmas que no entiendes realmente lo que estás combatiendo. Esta revelación llevó al padre Amorth a desarrollar protocolos de evaluación mucho más rigurosos para futuros casos. Pero, para la familia que había sufrido las consecuencias de su error inicial, el daño ya era prácticamente irreversible. Requirió años de trabajo conjunto con múltiples exorcistas, utilizando técnicas que él tuvo que desarrollar específicamente para casos de resistencia adquirida. La mujer eventualmente fue liberada, me contó el padre Amorth, pero el costo fue devastador. Su matrimonio no sobrevivió. 2 de sus hijos desarrollaron problemas psicológicos severos que persistieron durante años. Y yo aprendí que la arrogancia espiritual puede ser tan peligrosa como la ignorancia espiritual. Esta experiencia
llevó al padre Amorth a una conclusión que cambió fundamentalmente su acercamiento al ministerio de liberación. Hay casos donde intentar un exorcismo sin preparación absoluta es más peligroso que no intentarlo en absoluto. Me explicó que había identificado 5 categorías específicas de situaciones donde los exorcismos tienen alta probabilidad de fallar catastróficamente y cómo las familias pueden reconocer estas situaciones antes de buscar ayuda inadecuada. Primera categoría peligrosa: casos donde múltiples miembros de la familia manifiestan síntomas simultáneamente, pero con patrones diferentes. Esto casi siempre indica infestación múltiple o sistémica, que requiere acercamientos especializados que la mayoría de exorcistas no dominan. Cuando veo una familia donde el padre tiene pesadillas, la madre escucha voces y los hijos tienen comportamientos agresivos inexplicables, sé inmediatamente que estamos ante algo mucho más complejo que una posesión individual, me explicó. Intentar un exorcismo tradicional en estos casos es como usar antibióticos para una sola bacteria cuando en realidad hay una infección sistémica con múltiples organismos resistentes. El error común es que cada síntoma se trate como manifestación del mismo opresor espiritual, afectando a diferentes personas. En realidad, según descubrió Amorth, frecuentemente son entidades diferentes que han establecido una red de influencia coordinada. Cada una requiere acercamiento específico, y intentar un exorcismo genérico puede alertar a todo el sistema sin neutralizar ningún componente efectivamente. Segunda categoría peligrosa: casos donde el afectado demuestra conocimiento específico sobre rituales de exorcismo, doctrina católica avanzada o detalles sobre otros casos de opresión espiritual. Esto indica que la entidad ha estado estudiando específicamente cómo resistir intervenciones espirituales. Recuerdo otro caso donde la víctima comenzó a corregir mi latín durante el ritual sagrado, me contó Amorth. No solo conocía las oraciones mejor que yo, sino que sabía exactamente qué modificaciones hacer para neutralizar su efectividad. Era como enfrentar un enemigo que había memorizado todos mis movimientos antes de la batalla. Estas entidades educadas son infinitamente más peligrosas porque pueden anticipar y contraatacar cada técnica estándar. Requieren métodos completamente no convencionales que muchos exorcistas no conocen. Intentar un exorcismo tradicional es como telegrafiar tus movimientos a un oponente que ya conoce todas tus estrategias. Tercera categoría peligrosa: casos donde han ocurrido intentos previos de liberación por parte de personas no calificadas. Cada intento fallido proporciona información valiosa a las entidades mientras las fortalece con la energía espiritual desperdiciada del ritual. He visto casos devastados por exorcistas autoproclamados que intentaron rituales que encontraron en Internet. Me dijo Amorth con visible frustración. Cada intento mal ejecutado no solo falla, sino que entrena a la entidad para resistir intervenciones futuras. Es como darle vacunas contra tus propias armas. El problema es que muchas familias, desesperadas, buscan ayuda de cualquier fuente antes de consultar autoridades eclesiásticas calificadas. Para cuando llegan a un exorcista real, la entidad ya ha desarrollado inmunidad a múltiples técnicas estándar. Cuarta categoría: peligrosa. Casos donde el afectado o la familia han estado involucrados conscientemente en prácticas ocultistas. Aun si fue en el pasado distante, estas conexiones crean canales de acceso que pueden reactivarse durante un exorcismo, trayendo refuerzos inesperados.
Tuve un caso donde la víctima había experimentado con tablas Ouija 20 años. Antes, me explicó Amorth, durante el exorcismo, esas conexiones dormidas se reactivaron y de repente estaba enfrentando no una, sino 5 entidades diferentes que habían estado esperando exactamente esa oportunidad. Estas conexiones ocultistas anteriores actúan como puertas traseras que pueden abrirse bajo la presión espiritual de un exorcismo, complicando exponencialmente la situación. Quinta categoría peligrosa: casos donde el exorcista mismo no está en estado espiritual óptimo o tiene dudas secretas sobre su autoridad o efectividad. Las entidades pueden detectar inseguridad espiritual y explotar esas debilidades para voltear el ritual contra el exorcista. Un exorcismo no es un procedimiento técnico que funciona automáticamente si sigues los pasos correctos. Me enfatizó: el Morth es una batalla espiritual directa donde tu fe, tu pureza de intención y tu confianza en la autoridad de Cristo son tus únicas armas reales. Si tienes dudas o pecado no confesado, estás peleando con armadura comprometida. Me contó sobre exorcistas que habían sido contraatacados durante rituales, desarrollando sus propios síntomas de influencia negativa que persistieron durante meses. Vi colegas que intentaron exorcismos cuando no estaban preparados espiritualmente y terminaron necesitando liberación ellos mismos. Después de compartir estas categorías peligrosas, el padre Amorth me explicó las señales específicas que indican cuando una situación puede ser demasiado compleja para un exorcismo estándar, y por qué es crucial reconocer estas señales antes de buscar ayuda inadecuada. Primera señal de complejidad extrema: cuando los síntomas siguen patrones cíclicos precisos que corresponden a fechas específicas del calendario litúrgico o eventos familiares importantes. Esto indica planificación estratégica de largo plazo que requiere análisis exhaustivo antes de cualquier intervención. Manifestaciones que se intensifican específicamente durante Semana Santa o que aparecen exclusivamente en aniversarios de muerte de familiares. No son coincidencias, me explicó. Son indicadores de que estás enfrentando una inteligencia que ha estudiado específicamente cómo maximizar el daño psicológico y espiritual. Segunda señal: cuando las manifestaciones incluyen información que el afectado no podría conocer naturalmente sobre personas específicas en su vida, especialmente detalles íntimos sobre pecados no confesados de familiares cercanos. Esto indica acceso a niveles de información que sugieren conexiones espirituales complejas. Tercera señal: cuando los objetos sagrados, en lugar de ayudar, provocan reacciones cada vez más violentas con cada exposición. Esto puede indicar que las entidades están desarrollando una resistencia adquirida en tiempo real. Si un crucifijo, que inicialmente calmaba al afectado, después de una semana lo agita violentamente, eso me dice que estoy enfrentando algo que se está adaptando y fortaleciendo. Me explicó el padre Amorth, continuar con el mismo acercamiento en esos casos es peligrosamente contraproducente. Cuarta señal: cuando el afectado demuestra periodos de lucidez completa, donde puede discutir racionalmente sobre su condición, pero describe sensaciones internas que sugieren múltiples presencias, con personalidades distintas operando simultáneamente. Esto casi siempre confirma una infestación múltiple. Recuerdo a una víctima que me describía con perfecta claridad cómo sentía 3 voces diferentes argumentando en su cabeza sobre cómo resistir las oraciones. Me contó el padre Amorth.
Esa descripción me alertó inmediatamente de que no estaba enfrentando una entidad simple, sino un consorcio de entidades coordinadas. Quinta señal. Cuando las manifestaciones se extienden más allá del afectado principal e incluyen fenómenos tecnológicos específicos que parecen inteligentes o dirigidos, equipos electrónicos que fallan selectivamente, grabaciones que se distorsionan solo durante contenido religioso, comunicaciones telefónicas interferidas cuando se discuten temas espirituales. Las entidades más sofisticadas han aprendido a manipular la tecnología de maneras que sugieren una comprensión avanzada de las vulnerabilidades humanas modernas. Me explicó. Cuando veo patrones tecnológicos inteligentes, sé que estoy enfrentando algo que ha estudiado específicamente. Cómo operar en el mundo contemporáneo. Después de identificar estas señales de complejidad extrema, el padre Amorth desarrolló lo que llamaba Protocolo de Evaluación de Riesgo Preexorcismo. Este protocolo está diseñado específicamente para evitar los errores catastróficos que pueden convertir una situación difícil en una tragedia irreversible. La lección más importante que aprendí de mis fracasos, me confesó, es que la humildad espiritual no es debilidad, es sabiduría. Reconocer cuando un caso está más allá de tus capacidades no es admitir la derrota, es proteger a la víctima de consecuencias devastadoras. Elemento 1 del protocolo. Período obligatorio de observación y documentación, de al menos 4 semanas, antes de cualquier intervención directa. Durante este tiempo, se registran meticulosamente todos los síntomas, patrones, horarios y desencadenantes, buscando específicamente las señales de complejidad o que hemos discutido. Nunca más intentaré un exorcismo sin entender completamente la naturaleza específica de lo que estoy enfrentando. Me dijo, ese periodo de observación ha salvado innumerables víctimas de los errores que cometí en mis primeros años. Elemento 2. Consulta obligatoria con al menos 2 exorcistas experimentados que pueden revisar la documentación y ofrecer perspectivas alternativas sobre la complejidad del caso. Ningún exorcista, sin importar su experiencia, debe intentar casos complejos en aislamiento. Mi arrogancia casi destruyó a esa familia en 1987. Me confesó. Pensé que mi experiencia era suficiente para cualquier caso. Aprendí que hay situaciones donde la colaboración no es opcional, es esencial para evitar tragedias. Elemento 3. Evaluación específica del estado espiritual del exorcista mismo, incluyendo confesión exhaustiva, período de ayuno y oración intensificada y honesta autoevaluación sobre motivaciones y preparación emocional para el caso específico. Un exorcista con problemas espirituales no resueltos es un peligro para sí mismo y para las víctimas. Mateo explicó, he visto casos donde la condición espiritual comprometida del exorcista no solo causó el fracaso del ritual, sino que transfirió problemas espirituales adicionales a la víctima. Elemento 4. Desarrollo de un plan de contingencia detallado para escenarios de fracaso, incluyendo protocolos específicos para suspender el exorcismo. Si se presentan señales de que la situación está deteriorándose, en lugar de mejorar, antes de comenzar cualquier exorcismo, ahora establezco criterios específicos que me obligarán a detener el ritual si se presentan, me dijo. Tener un plan de retirada no es planificar para el fracaso, es planificar para proteger a la víctima de fracasos catastróficos.
Pero más allá de estos protocolos para exorcistas, el padre Amorth me compartió información crucial que toda familia católica necesita conocer: cómo reconocer cuando están en peligro de buscar ayuda inadecuada, que podría empeorar devastadoramente su situación. Las familias desesperadas frecuentemente toman decisiones que, aunque comprensibles, pueden convertir problemas manejables en tragedias irreversibles. Me explicó: mi responsabilidad es asegurarme de que conozcan los riesgos antes de que cometan errores que he visto destruir familias enteras. Primer riesgo devastador: buscar ayuda de exorcistas autoproclamados, que no tienen autorización oficial de la Iglesia Católica. Estos individuos frecuentemente utilizan métodos no ortodoxos que pueden abrir vulnerabilidades espirituales adicionales mientras proporcionan una falsa sensación de progreso. He documentado casos donde familias que buscaron ayuda de curanderos, chamanes o exorcistas independientes terminaron con situaciones exponencialmente peores. Me contó: estos métodos no ortodoxos no solo no resuelven el problema original, sino que frecuentemente crean puntos de acceso adicionales para influencias negativas. El problema es que estos practicantes no ortodoxos frecuentemente prometen resultados rápidos y dramáticos, lo cual es extremadamente atractivo para familias desesperadas. Pero según la experiencia de Amorth, cualquier solución que promete resultados inmediatos en casos de manifestaciones sobrenaturales es casi ciertamente fraudulenta o peligrosamente inadecuada. Segundo riesgo: intentar rituales de liberación encontrados en Internet o libros populares, sin supervisión de autoridad eclesiástica calificada. Estos rituales frecuentemente son versiones simplificadas o distorsionadas de procedimientos que requieren entrenamiento específico y autorización oficial. Recibo constantemente familias que han empeorado su situación intentando exorcismos caseros, basados en información que encontraron online. Me explicó con frustración visible: estos rituales amateur no solo son inefectivos, sino que pueden actuar como provocaciones que intensifican las manifestaciones. Me explicó que los rituales de exorcismo auténticos no son simplemente oraciones o procedimientos que cualquier persona puede realizar. Requieren autoridad espiritual específica, que se otorga a través de ordenación sacerdotal y entrenamiento especializado. Intentar estos rituales sagrados sin la debida autorización es como intentar una cirugía cerebral después de leer un manual médico. ¿Se imagina? Tercer riesgo: buscar múltiples segundas opiniones de diferentes practicantes. Sin ninguna coordinación, esto puede crear un conflicto de metodologías que confunde la situación, mientras expone a la familia a múltiples enfoques potencialmente contradictorios. He visto familias que consultaron simultáneamente a sacerdotes católicos, pastores protestantes, médicos psiquiatras y practicantes de la New Age. Me contó el padre Amorth: cada uno tenía un enfoque diferente, y la combinación de metodologías conflictivas creó un caos espiritual que empeoró dramáticamente la situación original. Según el padre Amorth, cuando una familia enfrenta manifestaciones del mal, debe elegir una metodología específica y seguirla consistentemente bajo supervisión calificada, en lugar de experimentar con múltiples enfoques simultáneamente. Es fundamental la unidad de criterio. Cuarto riesgo: postergar la búsqueda de ayuda oficial mientras se experimenta con soluciones caseras, permitiendo que la situación se deteriore hasta puntos donde la intervención efectiva se vuelve exponencialmente más difícil. Frecuentemente recibo familias que han estado lidiando con manifestaciones durante años,
intentando todo, excepto buscar ayuda eclesiástica apropiada, me explicó. Para cuando finalmente llegan a mí, la situación se ha enraizado tan profundamente que requiere años de trabajo intenso, en lugar de las semanas o meses que habría requerido originalmente. Me explicó que las manifestaciones del mal, al igual que ciertas enfermedades, se vuelven progresivamente más difíciles de tratar. Cuanto más tiempo se les permite desarrollarse sin intervención apropiada, lo que podría resolverse en semanas en etapas tempranas, puede requerir años de trabajo especializado en etapas avanzadas. Una verdad escalofriante. Después de compartir estos riesgos, el padre Gabriele Amorth me explicó el protocolo específico que las familias deben seguir cuando sospechan que están enfrentando manifestaciones del mal, diseñado específicamente para evitar los errores que pueden llevar a fracasos catastróficos. Paso 1. Documentación meticulosa de todos los síntomas y manifestaciones, durante al menos 2 semanas, incluyendo horarios específicos, desencadenantes y patrones observables. Esta documentación es esencial para una evaluación apropiada por autoridades calificadas. No puedo enfatizar suficientemente la importancia de una documentación detallada, me dijo. Necesito entender exactamente qué está sucediendo, cuándo y bajo qué circunstancias, antes de poder determinar el enfoque apropiado. Paso 2. Consulta inicial con el párroco local, quien puede proporcionar una evaluación preliminar y, si es necesario, una derivación a recursos diocesanos especializados. Este paso es crucial, porque establece la supervisión eclesiástica oficial desde el principio. Muchas situaciones que las familias interpretan como sobrenaturales pueden resolverse con asesoramiento pastoral apropiado o intervenciones espirituales simples, me explicó. El párroco local puede frecuentemente proporcionar una perspectiva que evita la necesidad de medidas más extremas. Paso 3. Si el párroco determina que la situación requiere una evaluación especializada, buscar una derivación oficial a un exorcista diocesano autorizado, evitando absolutamente cualquier atajo o practicante no oficial. La tentación de buscar ayuda más rápida de fuentes no oficiales es comprensible, pero es exactamente donde las familias cometen errores que pueden ser irreversibles, me advirtió, una advertencia que resuena con fuerza. Paso 4. Durante el período de evaluación oficial, mantener rutinas de protección espiritual simples, pero consistentes, oración familiar diaria, asistencia regular a misa, uso apropiado de objetos sagrados y evitación absoluta de cualquier práctica que pueda exacerbar la situación. Las familias frecuentemente quieren hacer algo mientras esperan ayuda oficial, me explicó. Pero en estos casos, hacer demasiado puede ser más peligroso que hacer muy poco. La consistencia simple es más segura que la experimentación arriesgada, pero quizás la lección más importante que el padre Amorth quería que compartiera es la diferencia crucial entre urgencia y emergencia en situaciones de manifestaciones del mal. Las familias frecuentemente sienten que están en una emergencia inmediata que requiere una acción dramática instantánea, me explicó. Pero en mi experiencia, las verdaderas emergencias espirituales son extremadamente raras. La mayoría de las situaciones son urgentes, pero no emergenciales. Y esa distinción es crucial para evitar decisiones desesperadas que empeoran las cosas. Según Amorth, las verdaderas emergencias espirituales, que requieren intervención inmediata, incluyen solamente situaciones donde hay riesgo inmediato de daño físico severo a la víctima o familiares.
En estos casos extremos, la familia debe contactar inmediatamente a las autoridades diocesanas, mientras busca protección médica o policial apropiada. Pero la vasta mayoría de los casos, incluso aquellos con manifestaciones dramáticas, caen en la categoría de urgentes, pero no emergenciales, donde tomar tiempo para una evaluación apropiada y una planificación cuidadosa es más seguro que una acción precipitada. He visto más familias destruidas por una acción prematura que por una acción demorada, me confesó. La paciencia estratégica frecuentemente es la diferencia entre una resolución exitosa y una tragedia irreversible. Finalmente, el padre Amorth me compartió su reflexión más personal sobre las lecciones aprendidas de sus fracasos más devastadores. Durante décadas, me enfoqué en desarrollar poder espiritual y autoridad para confrontar el mal, me dijo. Pero mis fracasos más importantes me enseñaron que la sabiduría espiritual, saber cuándo no actuar, es igualmente crucial. El exorcista más peligroso no es aquel que carece de poder, sino aquel que carece de humildad para reconocer sus limitaciones. Me explicó que después del caso fallido de 1987, implementó la práctica personal de rezar específicamente por humildad antes de cada caso, pidiendo gracia para reconocer situaciones que están más allá de sus capacidades individuales. La tentación del exorcista experimentado es creer que su éxito pasado garantiza el éxito futuro, me confesó. Pero cada caso es único, y la experiencia puede convertirse en arrogancia. Si no se balancea con humildad constante, esta humildad aprendida llevó a Amorth a desarrollar la práctica de consultar con colegas en casos complejos, incluso después de décadas de experiencia exitosa. Ningún exorcista debe trabajar en completo aislamiento, especialmente en casos que presentan características no familiares. También desarrolló la práctica de post-mortem espiritual después de cada caso, analizando no solo qué funcionó, sino qué podría haber funcionado mejor, y qué señales podrían haber indicado enfoques alternativos. Cada fracaso contiene lecciones que pueden prevenir tragedias futuras, me explicó. Mi responsabilidad no es solo con las familias a las que pude ayudar, sino con aquellas a las que podré ayudar en el futuro, aplicando las lecciones aprendidas de mis errores pasados. Lo último que el padre Gabriele Amorth me pidió enfatizar es que compartir esta información no debe crear un miedo paralizante en las familias que enfrentan situaciones difíciles. Mi objetivo no es desalentar a las familias a buscar ayuda cuando la necesitan, me explicó. Mi objetivo es asegurarme de que busquen la ayuda correcta, de la manera correcta, evitando los errores que pueden convertir problemas manejables en tragedias irreversibles. Me recordó que la gran mayoría de los casos de manifestaciones del mal, cuando se manejan apropiadamente, con paciencia y sabiduría, se resuelven con éxito, sin consecuencias duraderas. Los fracasos catastróficos que he presenciado resultaron de errores evitables, evaluación inadecuada, preparación insuficiente, arrogancia espiritual o búsqueda de ayuda inapropiada, me dijo. Las familias que siguen protocolos apropiados y buscan ayuda oficial calificada tienen una probabilidad muy alta de resolución exitosa. Pero la preparación adecuada y la paciencia estratégica son absolutamente esenciales. La diferencia entre el éxito y el fracaso catastrófico frecuentemente se reduce a tomarse el tiempo suficiente para entender completamente la situación. Antes de actuar, el padre Amorth concluyó nuestra conversación con una oración que había desarrollado específicamente para familias que enfrentan manifestaciones del mal.
diseñada para proporcionar protección durante el período de evaluación, mientras evita acciones precipitadas que podrían empeorar la situación. Señor Jesucristo, vencedor de toda maldad, en tu misericordia, protege a esta familia mientras buscamos entender tu voluntad para nuestra situación. Concédenos paciencia para buscar ayuda apropiada, sabiduría para evitar decisiones precipitadas y humildad para reconocer nuestras limitaciones. Protégenos de todo mal mientras esperamos tu liberación en tu tiempo perfecto y de la manera que tú elijas. Confiamos no en nuestra propia fuerza, sino en tu poder infinito y tu amor perfecto. Amén. Esta oración, me explicó, reconoce la realidad de la lucha espiritual, mientras evita la tentación de tomar una acción prematura que podría ser contraproducente. El conocimiento que te he compartido hoy no es para crear miedo, sino para protegerte de errores que podrían convertir una situación difícil en una tragedia irreversible. Si tu familia está enfrentando manifestaciones que sospechas que pueden ser sobrenaturales, ahora sabes cómo proceder de manera que maximice las probabilidades de resolución exitosa, mientras minimiza los riesgos de fracaso catastrófico. La diferencia entre las familias que emergen más fuertes de estas crisis y aquellas que son destruidas por ellas frecuentemente se reduce a la sabiduría, saber qué hacer, cuándo hacerlo y, igualmente importante, qué no hacer y cuándo no hacerlo. El padre Amorth dedicó los últimos años de su vida a asegurar que las lecciones aprendidas de sus fracasos más devastadores no murieran con él. Ahora esas lecciones están en tus manos. Utilízalas sabiamente.